La palabra de hoy la he titulado ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? Y si me acompañan por favor a Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas capítulo 1, verso 31. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 1, verso 31. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana por acompañarnos, por habernos despertado, por tener la oportunidad de estar aquí reflexionando en tu palabra, compartiendo lo que Dios tiene que decir para nosotros. Bendice, Señor, mi corazón, el corazón de los que nos están escuchando, y que sea una tierra fértil donde esta palabra dé muchos frutos en el nombre de Jesús. Bien. Lucas capítulo 1, verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, como siempre me gusta hacer el contexto de los versículos que leemos. Estamos viendo un pasaje bíblico donde el ángel Gabriel le habla a María y anuncia el nacimiento de Jesús. Pero fijémonos bien en las palabras que le está diciendo. Le dice primero que su nombre será Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Me imagino cómo sería María cuando escucharía estas palabras, ¿no? Porque le está no solamente diciendo que va a tener un hijo, sino le va a decir que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y que su reino será sobre todo Jacob, y que ese reino no tendrá fin. Es una vida maravillosa, una vida abundante, poderosa en el Espíritu Santo. Entonces me imagino que el corazón de María, además de estar un poco asustada, es normal, muy contenta porque ha sido escogida para llevar en su vientre este ser. Quiero que hablemos hoy sobre cómo vivir una vida llena de plenitud en Cristo Jesús, y porque tiene que ver mucho en cómo queremos ser recordados. No importa si has tenido una vida llena de luchas, victorias, dolor, alegrías y tal vez muchos riesgos, persecución, pero vamos a ver 4 rasgos a tener en cuenta para tener una vida abundante, plena, y para ser recordados. ¿Cómo queremos ser nosotros recordados? Y para eso voy a utilizar 3 personajes bíblicos, porque nos demuestra su vida, lo que quiero enseñarles hoy: una vida abundante, plena, muy ajetreada, pero rica en experiencias, ¿no? Y es que me llama mucho la atención cuando estudiaba la vida de estos personajes, sus vidas, porque la gran mayoría o todos ellos murieron de una forma violenta, una forma terrible, dolorosa. Entonces yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué unos hombres que te sirvieron, que te amaron, inclusive que dieron su vida por servirte, por qué tuvieron esa muerte tan dolorosa, tan terrible, ¿no? Y la verdad que llegué a la conclusión es que lo importante no es cómo muramos, lo importante no es cómo terminas, lo importante no es cómo dejas este mundo. Lo realmente importante es cómo vives, cómo vivimos. Eso es lo realmente importante. La forma como dejas esta tierra, todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar esta tierra, así que realmente no vale la pena pensar en eso. Pero lo realmente importante es que analicemos, reflexionemos en esta mañana, es cómo estamos viviendo. Cómo dejas esta tierra no es lo importante, es qué dejas en esta tierra. Hoy ustedes no sé si han escuchado un lema que dice: no importa cómo empiezas, sino cómo terminas.
Y yo quisiera contradecir esto en esta mañana, porque realmente lo que importa es cómo vives. No importa cómo naciste, no importa cómo vas a morir, importa es cómo vamos a vivir. Eso es lo que realmente importa. Así que eso es lo que quisiera hoy traerles a ustedes. Ese es un pensamiento bíblico y quiero que me acompañe. Ya leímos Lucas capítulo 1, porque ahí nos dice cuál es la vida que le espera a Jesús. Una vida grande, una vida poderosa en el Espíritu, un rey que va a tener un reino sin límite y sobre la casa de Jacob. Así que si algo me llama la atención de estos tres personajes es que Dios les habla y les dice qué va a ser de su vida, cómo va a ser su vida. Y una de las cosas que usted tiene que entender esta mañana es que Dios no hace vidas pequeñas, cortas, miserables, tacañas, no. Cuando Él pone una persona sobre este mundo, diseña para él una vida abundante, plena, poderosa, grande. Dios no es Dios de pequeñeces, de tacañeces, de limitaciones, de cosas pequeñitas, chiquiticas, como a veces nosotros pensamos. Le pedimos a Dios carritos, casitas, espositos, hijitos, pero Dios no piensa en estos términos. Y les traje el ejemplo cuando Él hablaba sobre Jesús. Él hablaba de grandeza y así habla de ti. Ponte a pensar para qué te puso Dios en esta tierra. No te trajo para cosas pequeñas. ¿Y por qué te trajo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de cuarentena? Es porque hay algo grande que tú tienes para dar a esta generación y por eso Él te colocó en estos tiempos. Así que Dios no es un Dios de pequeñeces, de cosas chiquiticas, de cosas mínimas. Él no hace cosas mediocres. Él cuando hace algo lo hace grande, lo hace excelente. Y recuerde cuando Él, por ejemplo, convirtió el agua en vino. Y dice que el vino fue, cuando lo probó el maestro Sala, era el mejor vino, porque Dios siempre hace las mejores cosas. Así que no importa cómo empezaste tú, no importa en el barrio que viviste o donde naciste, la familia que te tocó, el entorno que te tocó, las experiencias que tuviste que vivir, no importa. Hoy te quiero decir que no importa, que lo que importa es cómo estás viviendo hoy, qué clase de vida quieres llevar. Y quisiera que me siguiera, por favor, e hiciéramos un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Te quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras que estuviera escrito en tu lápida? Repito, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras que estuviera escrito en tu lápida? Sé que algunos como yo me van a decir, no, pastor, es que yo no quiero ser enterrado, yo quiero ser quemado. Bueno, pero para efectos del ejercicio, por favor, haga conmigo la reflexión de qué quisiera usted que estuviera escrito en su lápida. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Sé que a la gente no le gusta pensar en la muerte y mucho menos imaginarse estando muerto, pero es necesario y ya lo voy a decir por qué. Tómese un minutico y piense, ¿qué le gustaría que dijera su lápida allá en el cementerio? Al pensar cómo queremos ser recordados cuando muramos, viene el caso porque el pensar en ello nos cuestiona, la manera de cómo estamos viviendo. Nos obliga a vivir hoy de la forma como queremos ser recordados mañana. Hoy usted puede, en base a esa pregunta que le acabo de hacer, de qué aparecerá en su lápida, darse cuenta si está viviendo de acuerdo a esa máxima póstuma en el mármol frío de un cementerio. Si me permite, voy a compartir con ustedes lo que yo escribí, porque por supuesto yo hice el ejercicio primero. Abro comillas. Aquí yace un hombre que fue lleno de la gracia de Dios sin merecerlo, que intentó dar de lo que recibió a otras personas, empezando por su familia, que invirtió y creyó en el potencial infinito guardado en las personas y que sabe que la muerte no es el final. Somos eternos, amados y justificados por Jesús, y que no hay manera de pagar tanto amor. Solo viviendo en agradecimiento a ese amor podemos parecernos a Dios. Ese es mi mensaje, lo que yo quisiera que apareciera en la lápida. ¿Cuál es el suyo?
En el versículo 1:31 de Lucas, escuchamos lo que el ángel Gabriel, le estaba profetizando y destinando la vida de Jesús. Y podemos darnos cuenta que lo que se esperaba de Jesús, dicho por Dios, era grande, era poderoso, una vida abundante y llena del Espíritu de Dios. Quiero compartir con ustedes 4 rasgos de una vida abundante y maravillosa, de cómo nosotros queremos ser recordados. El rasgo número 1 se llama menguar. Menguar. Si usted no sabe qué es menguar, menguar es disminuir, bajarle, desaparecer, bajarle la intensidad a algo. La primera característica entonces es menguar. Y el personaje que he traído para explicarles este rasgo es Juan el Bautista. Primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Hijo de Zacarías, de la orden sacerdotal de Abdías y de Elizabeth, de las hijas de Aarón. Imagínense, hijo de Zacarías, un sacerdote, y de Elizabeth, una de las hijas de Aarón, es decir, una descendiente directa de Aarón. Al igual que Jesús, su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel a su padre, es decir, tienen eso en común. Y esto fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Elizabeth, la mamá de Juan. En Lucas capítulo 1, verso 13, leemos. Lucas capítulo 1, verso 13. Retomo para los que se acaban de conectar. La primera característica para tener una vida plena y abundante. 1, menguar. Significa disminuir, bajar. Y hemos tomado como personaje para hablar de esta característica es Juan el Bautista. Mire lo que le dijo el ángel Gabriel a Elizabeth, su madre. Lucas capítulo 1, verso 31. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas fueron las palabras, corrijo, que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías, al papá de Juan, no a Elizabeth, a Zacarías, al papá. Y aquí se repite lo que le dijo el ángel Gabriel a María cuando le habló de Jesús. Mire lo que le dijo: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire, Dios no dice en ningún momento cuando habla de ti, cuando habla de mí, es que él va a ser pobre, es que le va a traer tristeza a sus padres, es que él va a ver endeudado, él va a vivir endeudado, él va a vivir enfermo, él va a tener problemas para comprarse su casa, es que él no va a conseguir una buena esposa, él no va a conseguir una buena esposo. No, Dios siempre determina para nosotros cosas buenas, cosas grandes, cosas maravillosas. Lo que usted o yo vivo depende de nosotros, no de lo que Dios decidió. Así que para vivir vidas abundantes, estamos hablando de Juan y menguar. Mire, pues, permítame seguir hablándolo de Juan para que lo conozca. ¿Cuál fue su vida? Tuvo el privilegio de un ministerio que preparaba el camino de Jesús, nuestro Salvador en la tierra. Era un heraldo. Un heraldo es un mensajero, es decir, que él iba delante de Jesús anunciando la obra de Jesús. Era un personaje polémico y muy particular. Vivía en el desierto, se alimentaba de miel silvestre y langosta. Vestía túnicas de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura. Era un hombre particular, ¿no? Cómo se vestía, lo que comía, vivía en el desierto. Era un hombre bastante particular. Pero lo más importante es que bautizaba en el río Jordán, anunciaba la llegada de Jesús, pero también predicó acerca de la necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados. Fue un crítico directo de los fariseos y los saduceos de su tiempo. Inclusive llegó a llamarlos generación de víboras. Imagínese usted. Bautizó a Jesús en el Jordán y fue preso por Herodes Antipas, uno de los hijos
de Herodes el Grande, y déjeme explicarle el contexto un poco de lo que significa esto. Recuerden que Herodes el Grande fue el que persiguió a los niños, los bebés, cuando Jesús nacía, cuando mandó matar todos los niños. Por eso María, José y Jesús tuvieron que huir a Egipto, porque Herodes el Grande había dado la orden de matar a todos los niños. Pero una vez Herodes el Grande muere, quedan sus 3 ineptos hijos. Y digo ineptos porque Flavio Josefo, uno de los historiadores de su época, lo dice. Dice que eran tan ineptos que el emperador Augusto de Roma tuvo que dividir el reino en 3 partes, en sus 3 hijos. Herodes tetrarca, que es el que hablamos, Herodes Filipo y Herodes... se me olvida el nombre que le decían a él, Arquelao. Los 3 se dividieron la región de Siria, y a Jesús o a Galilea le tocó Herodes tetrarca. Este fue el que mandó matar a Juan el Bautista, porque una vez Juan el Bautista le dijo y le reclamó porque él había tomado a Herodías, la mujer de su hermano, como esposa. Y Juan sí le dice de frente: mira, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Así que un día, en una fiesta del palacio, Herodías aprovecha que Herodes está de buen ánimo y él le dice que le va a dar un deseo, a cumplir un deseo. Y Salomé, la hija de Herodías, aprovecha y le dice que quiere la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Así que Herodes tetrarca le cumple el deseo, y por eso Juan muere decapitado. Mire lo que le dice, o lo que encontramos en Mateo 11:11. Jesús hablando de Juan: de cierto que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Podemos imaginarnos la influencia y la importancia de Juan. Sorprende que haya muerto de esa manera, y fue capaz de declarar esto estando en la cárcel. Juan 3:30. Es necesario que él crezca, hablando de Jesús, y que yo mengüe. Juan el Bautista fue capaz de desprenderse de ese currículum que traía, de esa hoja de vida. Fue capaz de desprenderse de esa fama, de ese reconocimiento, de ser el primo de Jesús, el mensajero del Mesías, el hijo del sacerdote Zacarías. Fue capaz de menguar. El ego, queridos hermanos, se convierte entonces en uno de los mayores obstáculos para vivir una vida digna de ser recordados. Juan nos recuerda con su vida que seremos recordados por cómo vivimos, no por cómo terminamos. Tu preocupación y tu ocupación deben ser estar viviendo la vida al máximo de tu potencial, al máximo de lo que Dios te diseñó, no para menos. Juan nos enseña la clave para vivir una vida de plenitud, y es menguar para que Él crezca. Menguar nuestro ego, menguar nuestra vida, para que pueda ser Jesús el que crezca. En otras palabras, debes negarte a ti mismo para que Jesús pueda ser mostrado y glorificado a través de tu vida. No es fácil, y menos en este mundo donde se enseña y se motiva a exaltar nuestro ego y el yo. Yo le pregunto, amado hermano, en esta mañana: ¿usted está menguando? ¿Usted está negándose a sí mismo? ¿O cada vez su ego y su orgullo cobra más protagonismo? El menguar es la primera característica o el primer rasgo para tener una vida abundante y significativa. Hay personas que tienen un ego, un orgullo, que no se les puede hablar, que no se les puede acercar, que no se les puede decir nada, porque el orgullo y la soberbia los dominan. La primera característica es menguar, negarse a sí mismo. Número 2, segunda característica: valentía. Valentía. Y para explicar ese rasgo, he tomado como ejemplo a Pablo el apóstol, a Saulo de Tarso, hasta que antes que se convirtiera ese era su nombre. Una persona muy admirada. Pablo, personalmente admiro mucho a Pablo, y a su vez es muy valorado en nuestra iglesia porque él escribió 13 cartas, casi que
el 50-51% de todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Muchas de nuestras doctrinas, por cierto, de hoy día provienen de sus escritos. Fue el apóstol que fue enviado a los gentiles, a los no creyentes, pero antes fue un perseguidor de la iglesia primitiva, educado bajo los pies de Gamaliel, un fariseo muy prominente, muy importante y muy sabio de su tiempo. Fue ciudadano romano, judío de la tribu de Benjamín, dice la palabra de Dios, y celoso de la ley como ninguno. Después de un encuentro con Jesús que tuvo en camino a Damasco, cuando iba a reprimir y a perseguir a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida y dejó de llamarse Saulo de Tarso para comenzar a ser el Pablo que hoy podemos encontrar. Pero ¿qué nos llama la atención de la vida de Pablo? Pablo realizó 3 viajes misioneros, algunos dicen que 4, pero no hay consenso acerca de eso. Tuvo una vida misionera muy poderosa, tuvo una vida dedicada a la misión, a predicar el evangelio, con valentía. Por eso toma a Pablo como ejemplo de valentía, aunque enfrentó unas circunstancias muy adversas. En 2 Corintios capítulo 11, verso 23, vemos lo que él mismo dice acerca de esas pruebas que él pasó. Leo 2 Corintios capítulo 11, verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. ¿Qué le parece? Y usted y yo nos quejamos muchas veces porque está lloviendo y no vamos al culto, porque tengo mucho sueño y no oro. Mire todo lo que enfrentó Pablo. Por eso lo he traído como ejemplo de valentía. Es imposible tener una vida plena, abundante, de la cual seamos recordados sin valentía. Pablo fue perseguido, fue preso, torturado en varias ocasiones y murió finalmente, según la tradición, decapitado en manos del emperador Nerón en Roma cerca del año 58 después de Cristo, posiblemente. Pablo nos enseña que en las debilidades es donde Dios se gloría. Su valentía nace de saber que Dios es el que coloca nuevas fuerzas y que dependemos de Él. La valentía viene de Dios. Por aquí me escriben, sí, somos muy quejones. Sí, Señor. Usted lo ha dicho, querido hermano, no yo. Nosotros nos quejamos por todo, pero Pablo se gloría en Cristo en esas debilidades. Él es el que decía, en las debilidades es cuando Dios se glorifica. Él estuvo enfermo y le rogó a Dios que le quitara esa enfermedad y Dios le respondió, bástate mi gracia porque en tu debilidad se glorifica mi poder. Es decir, entre más débiles, más fuertes en Dios. Entre más pruebas, más fuertes somos en Dios. Pablo encarna la segunda cosa necesaria para ser recordados y llevar vidas de edificación para otros, valentía. Pablo predicó en medio de prisiones, torturas, amenazas en la capital del Imperio Romano, apedreado, naufragios, desnudez, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Pablo es el mismo que dijo, no he alcanzado la meta, pero prosigo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Prosigo, sigo. Pablo es un referente de nuestra iglesia, de Cristo y de su impacto en nuestra fe. Pablo es un personaje que merece ser estudiado, amigo hermano,
Y quisiera preguntarte entonces en esta mañana, ¿qué dificultades has tenido para servir a Dios? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Serás quejumbroso? ¿Serás de los que te quejas, de los que lloras? ¿O serás como Pablo, que se gloría en Cristo a través de las debilidades? La vida está llena de quejumbrosos. La vida está llena de los que se quejan por todo, pero no necesitamos de esos quejones, como me escriben por acá en Instagram. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Serás quejón o te glorías en las debilidades? Número 3. Número 1, menguar. Número 2, valentía. Número 3, obediencia. Número 3, obediencia. El tercer ejemplo que tengo para ustedes para mostrarles la obediencia es Jesús, nuestro Señor. Nadie con más impacto en este mundo que Jesús. Nadie. Su ejemplo es la máxima meta de todo creyente. Pero además de ser Dios, Él se hizo hombre, caminó en medio nuestro, estuvo expuesto a toda tentación que sufre el ser humano y aún no pecó. Siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, dio su vida por nosotros, por ti y por mí, por amor. Aunque no lo merecíamos, no solo nos creó, nos perdonó, sino que además dio su vida para que nosotros la tuviéramos hoy en abundancia. Hizo milagros, hizo prodigios y nunca compró nada. No utilizó la violencia, el engaño, la manipulación, ni la mentira para cambiar el mundo. Ese es mi Señor Jesucristo y por eso le sirvo y le serviré. Porque no tendré cómo pagar todo lo que Él ha hecho por mí. No hay manera de pagarle todo lo que hizo por ti y por mí. Y sin embargo, querido hermano, tuvo una muerte horrenda. Fue golpeado, pateado, molido literalmente, dice la palabra, por nuestros pecados. Lo latigaron, lo laceraron y crucificaron en una cruz. Tuvo la muerte en una cruz que solo sufrían en el Imperio Romano los delincuentes, los malditos. Eso nos demuestra finalmente que lo que importa es cómo vivimos, no cómo morimos. Jesús nos enseña la mayor de todas las lecciones de vida llenas de significado y para ser recordados. La obediencia a hacer la voluntad del Padre. Por encima de los temores y angustia, Jesús pudo decir, como lo dijo en Lucas capítulo 22, verso 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, ¿no? Sé que la obediencia es un antivalor hoy en día. Es más, pareciera ser que la frase más de moda es haz lo que quieras. Está pasado de moda obedecer a los padres, obedecer a las autoridades o a las indicaciones, así sean para nuestro bien, como quedarse en casa o colocarse el tapabocas. Hace poco vi en una foto una marcha y tenían un cartel unas mujeres que decían: es mi cuerpo, es mi decisión, nadie me puede obligar a colocar tapabocas. Imagínense a dónde hemos llegado. El lema hoy en día es haz lo que tú quieras, y Jesús nos está diciendo obediencia. No es lo que nosotros queramos, es lo que la voluntad del Padre nos exige. No podremos llevar una vida abundante, rica, plena, feliz, si no obedecemos al Padre, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Eres obediente o desobediente? ¿Obedeces a las normas de tu iglesia, de tu pastor, de tu padre, de tu madre, de tu gobernante, o haces lo que quieres siempre? Libertad es hacer lo que tenemos que hacer. Libertad no es hacer lo que se nos da la gana. Libertad es hacer lo que tenemos que hacer. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Él sabía que era necesario, aunque él sabía el dolor
la amargura de corazón que iba a sufrir, pero él sabía que era necesario ir a la cruz, morir por nosotros. Y por eso fue perfecto en obediencia. A veces nosotros obedecemos cuando nos conviene o cuando no nos conviene. Y la obediencia tiene que ser total y restricta, máxima, a lo que Dios demanda en su palabra. Así que, número 1, menguar. Número 2, valentía. Número 3, obediencia. Antes de cerrar este capítulo de la obediencia, recuerda, hermano, la rebelión, la desobediencia es enemigo de llevar una vida plena y abundante y va a impedir que seamos recordados por lo que hicimos. La Biblia llama a las personas desobedientes necios, porque generalmente los desobedientes van acompañados del orgullo y la soberbia. Número 4, y ya con esto vamos cerrando, santidad. Y para eso pues sigo con Jesús. ¿Quién más para hablar de santidad que Jesús? En 2 Corintios capítulo 5 verso 21, 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando hablamos de santidad, no me refiero a que nunca nos equivoquemos o que nunca pequemos como Jesús. Me refiero a santidad como el producto de vivir separados para Dios, de obedecer y andar en sus estatutos y en sus caminos. Sabemos que aunque nos equivoquemos, nos equivocamos y pecamos a veces, somos justificados y perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero nuestra actitud debe ser el de vivir en santidad. No podemos tener una vida de significado si no buscamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa, fuerte o difícil para nosotros. Recuerda, no vivimos para nosotros, sino para cumplir la obra y voluntad de Dios. No tenemos necesidad de practicar la santidad. La santidad nace de una relación correcta con el Padre. Cuando tú tienes una relación cercana con el Padre, tu anhelo en el corazón es cumplir su palabra, cumplir su voluntad, porque lo amas y porque te sientes amado por Dios. Cuando la santidad está limitada a ritos y a prácticas, a actos, pero sin tener una relación con Dios, se convierte en religión, como los fariseos y los saduceos. Supongo que está más de decir de más que la santidad hoy en día tampoco es un valor que sea muy apreciado. No es un valor tenido en cuenta. No es un valor tenido en cuenta en los colegios, en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y su ausencia cada vez hace más daño a nuestra sociedad. Y hace poco escuché la frase que alguien que me impactó y decía: ¿a quién le importa la santidad? ¿A quién le importa si me porto bien o no? A nadie le importa. Recordemos en Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es un requisito ineludible para poder tener una vida abundante y plena y poder ver al Señor, nos dice el libro de Hebreos. Amado hermano, no importa si tu vida ha estado llena de dificultades, dolor, necesidad, escasez, tragedia, soledad. Recuerda que Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito no es pequeño, limitado, no es chiquito, no es mediocre, es grande. Recuerda y pregúntale a Dios
¿por qué te ha traído en estos tiempos? Yo le preguntaba al Señor hace poco, Señor, ¿por qué me pudiste haber colocado en otra época de la historia y me lo colocaste en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de pecado, en este tiempo de incredulidad, en este tiempo de peste, en este tiempo de pandemia? Y el Señor me decía, porque tengo un propósito con esa generación a través de ti. Recuerda, tu vida decidida por Dios es grande. Eres tú el que decides cómo quieres vivir y cómo quieres ser recordado. Me gustaría volverle a preguntar entonces a usted, ¿ya tienes definido qué te gustaría que dijera tu lápida? ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida en el cementerio? ¿Cómo quisieras ser recordado? El saber cómo quiero ser recordado en el futuro cuando muera va a hacer que yo venga al presente y viva como debo vivir para llegar a ese futuro de cómo quiero ser recordado. Deja de seguir lamentándote, quejándote y culpando a otros. Solo decide cómo quieres vivir hoy y ve por esa vida llena del amor de Dios. Deja de quejarte del barrio donde viniste, si viniste de Petare, de Caballo Mocho, de donde sea. Deja de quejarte de la familia que tienes, de no poder haber estudiado. Repito, no importa cómo naciste, dónde iniciaste, lo importante es cómo decides vivir hoy. Todos vamos a presentarnos un día delante de Dios para dar cuentas a Dios de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestras responsabilidades. Quisiera preguntarte entonces, si Jesús viniera hoy, la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez. Si Jesús viniera hoy, ya en este instante, mientras tú ves este video, mientras me escuchas, si Jesús viniera ya en este instante, ¿qué te encontraría haciendo? En este mismo instante, ¿qué te encontraría haciendo Dios? Algunos estarán llorando sobre sus pesares, sobre sus tragedias, lamentándose por lo que no han hecho. Otros estarán quejándose porque alguien los lastimó, alguien no los amó o les debe algo, solo para tener a quien culpar, a quien echarle la culpa por lo que ellos no tuvieron la valentía y la gallardía de salir a buscar y encontrar lo que Dios tiene para ellos. Jesús los encontrará a otros peleándose con sus esposos o con sus esposas por pequeñeces. Otros serán encontrados odiando con raíces de amargura a sus padres o a sus familiares porque no recibieron lo que ellos creían que merecían. Otros Jesús los encontraría de pronto hoy, si viniera hoy en este instante, los encontraría inmersos en sus negocios, en sus sueños, en sus cosas, en sus planes egoístas, en tener más, en comprar más, en ser más adulados, más reconocidos. Y otros, simplemente Jesús los encontraría haciendo nada, durmiendo, perdiendo el tiempo en redes y televisión, en novelas, o criticando a otros en Twitter, en Instagram, en Facebook, viendo cómo la vida pasa delante de sus ojos, sobreviviendo, no viviendo. Hace años entendí que quiero ser recordado y por eso decidí que si Jesús viniera en este momento, hoy me encontraría haciendo lo que Él me encomendó hace 14 años. Abro comillas para citar lo que Él me dijo, lo que puso en mi corazón. Dijo: pastorea mis ovejas. He colocado corazón de pastor en ti. Comienza ya. Cierro comillas. No importa si no has alcanzado tus metas aún, pero si Jesús viniera en este momento, que te encuentre caminando hacia ellas. Si aún no has sido sanado, camina creyendo que Él lo hará. Si Jesús viniera en este momento y hoy no has obtenido victoria, que te encuentre batallando, peleando, luchando, guerreando con tu último aliento, como Pablo. Si Jesús viniera en este momento, que te consiga predicando, enseñando su palabra,
A veces digo, Señor, yo siento que todo lo que hago, todo lo que enseño, no veo resultados, no va a cambiar nada. Pero por más poquito que sea, que Dios te encuentre haciendo lo que Él te envió. No importa si por ahora no ves resultados, sigue trabajando en lo que Dios te envió, lo que te mandó hacer. En estos tiempos que estamos pasando, querido hermano, vive tu vida al máximo, como quisieras ser recordado. Si quieres ser recordado en tu lápida como un buen padre y no lo has sido, hoy es el día, no mañana, hoy, para ser el mejor padre. Haz esa llamada, pide perdón, ve a donde tengas que ir, ve a donde tengas que ir a visitar a esa persona, no esperes más, hoy es el día. El miedo es el gran enemigo de las vidas plenas y abundantes. Pero si te olvidas y dejas de pensar lo que puede pasar y piensas en lo que puedes ganar, tu vida va a cambiar. Tendrás fuerzas y el de nuevo de parte de Dios para cumplir su propósito. Jesús pensó en la salvación, no en la muerte. Pablo pensó en su recompensa en Cristo al ganar naciones para Cristo. Y Juan entendió que debía negarse a sí mismo, menguar para que Cristo fuera glorificado. ¿Qué esperas tú? Alabillos, como decimos en Venezuela. Ya Cristo hizo posible y pagó tu precio, un precio bastante alto por ti y por mí, su vida, su sangre. Si Jesús viniera hoy, ¿qué te encontraría haciendo? No me lo digas a mí, respóndete a ti mismo. ¿Cómo quieres ser recordado? Espero, querido hermano, que en el transcurso de la semana, por favor, me escriba a mis redes, al WhatsApp, cómo quisiera ser recordado. Haga ese ejercicio, por favor. Es de suma importancia que usted decida cómo quiere ser recordado. Ponga el texto que usted quiere que sea tenido o escrito en la lápida, en su lápida, y comience a trabajar hoy por eso que usted quiere llegar a ser. ¿Cómo quiere ser recordado? Nos vemos en una próxima oportunidad, amado hermano. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Te envío un abrazo. No olvides visitarnos en nuestras redes, en YouTube, que voy a subir en próximos minutos este video para que lo tengas ahí. Invita, comparte, comenta en nuestras redes para que otros también puedan recibir esta bendición. Los amo en Cristo Jesús. Gracias. Nos vemos el miércoles en el discipulado, el domingo a las 10 de la mañana por este mismo canal para compartir una palabra. Bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este nuevo día de vida que nos das, por esta oportunidad, porque tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos alimento, tenemos salud, mientras hay otros que no tienen nada, Dios mío, que están allá afuera, que no tienen dónde dormir, dónde comer, una familia, no tienen salud, posiblemente está en un hospital, pero usted y yo hoy podemos estar aquí compartiendo la palabra, compartiendo nuestras opiniones y disfrutando de una vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Recuerda, no juzgues, ama y perdona más. Dios te bendiga.